El sonido del abismo. El hielo crujía bajo la quilla de la aurora borealis, con una cadencia que casi podría confundirse con el latido de una bestia dormida. Durante semanas, habíamos navegado por estas aguas congeladas, buscando grietas en la vasta capa polar para desplegar nuestros equipos. Era un trabajo agotador, pero nada nos había preparado para el hallazgo que cambiaría nuestras vidas. Yo era el encargado de monitorear los hidrófonos, aquellos oídos artificiales que escudriñaban las profundidades en busca de vida o actividad geológica. La noche en que captamos el sonido, apenas había movimiento en el barco. Afuera el viento aullaba como un coro fantasmal, y dentro, la mayoría dormía o intentaba ahogar el frío con café aguado y whisky barato. El sonido llegó como un susurro, un murmullo enterrado entre el ruido blanco de las profundidades. Ajusté las frecuencias, pensando que era un error, quizá un crujido del hielo o el eco distante de un terremoto. Pero aquello no era natural. Tenía ritmo, un pulso. Primero pensé en un fallo técnico, pero cuando subí el volumen, sentí que el sonido se filtraba en mí. Era hipnótico. No podría describirlo con exactitud. No era música ni tampoco un simple ruido. Era un latido, un patrón, algo vivo. Al principio, no compartí mi hallazgo con el resto. Lo escuché una y otra vez, aislándome en la sala de control. Había algo en ese sonido que me hacía sentir pequeño, como si fuera un mensaje diseñado para mí, para algo dentro de mí. No fui el único en notarlo. La doctora Rivas, nuestra líder, me encontró una madrugada con los auriculares puestos y una expresión que, según ella, parecía más cercana al éxtasis que a la concentración. ¿Qué demonios estás escuchando?, preguntó. Le pasé los auriculares. Cuando su expresión cambió, supe que lo había sentido también. No dijo nada. Simplemente ajustó las frecuencias, sus manos temblando ligeramente. Poco después, el sonido se volvió el centro de todo. Lo analizamos, lo debatimos, pero ninguno de nuestros instrumentos podía explicarlo. El técnico Ortega descubrió que las ondas coincidían con las frecuencias cerebrales humanas, específicamente las que se activan en estados de sueño profundo. Pero incluso él, el más escéptico de todos, admitió que aquello no tenía sentido. No es solo un sonido, dijo una noche, después de horas de análisis. Es un mensaje. 2 días después de descubrir el sonido, una tormenta azotó el aurora borealis. Las temperaturas cayeron en picado, y el hielo que nos rodeaba se endureció como un grillete. Los motores fallaron. Nos quedamos atrapados, inmóviles, rodeados por kilómetros de hielo sólido. Fue entonces cuando el sonido comenzó a afectar a la tripulación. Los primeros en notarlo fueron los marineros. Hablaron de sueños extraños, paisajes submarinos imposibles, vastos océanos oscuros, atravesados por sombras colosales. Algunos dijeron que el sonido seguía allí, incluso cuando no estaban cerca de los hidrófonos. Otros comenzaron a evitar las áreas donde el hielo era más grueso, murmurando que sentían algo moviendo bajo ellos. Yo también lo sentía. No podía apartarlo de mi mente. Incluso cuando me alejaba de los equipos, el pulso permanecía en mi cabeza, como si estuviera resonando directamente dentro de mi cráneo. La doctora Rivas fue la primera en obsesionarse por completo. Pasaba horas escuchando el sonido, ajustando frecuencias y escribiendo notas que pronto se volvieron incomprensibles. Decía que el pulso estaba cambiando, adaptándose. Ortega la apoyaba, asegurando que el sonido respondía a nuestras emociones, como si nos estuviera estudiando. Uno de los marineros, Kovalenko, se arrojó al hielo una noche. Cuando lo encontraron, estaba de pie,
congelado hasta los huesos, mirando fijamente una grieta en el hielo, como si esperara que algo emergiera de allí. El cocinero dejó de hablar por completo, y la enfermera comenzó a decir que veía sombras moviéndose bajo el barco. No éramos nosotros mismos. Cuando la tormenta amainó, la doctora Rivas organizó una expedición para localizar el origen del sonido. Descendimos al hielo con equipos de perforación, siguiendo las lecturas de los hidrófonos. Después de horas de trabajo, abrimos una grieta que nos llevó a una caverna subglacial. Allí, bajo el hielo transparente, vimos algo que desafió nuestra comprensión. Era una estructura inmensa, negra y lisa, como una losa ciclópea. Su superficie parecía latir, y dentro de ella había luces que se movían como descargas eléctricas. El sonido emanaba de allí, pulsando con una intensidad que hacía temblar nuestros huesos. Rivas se arrodilló, hipnotizada, y comenzó a murmurar: «No es un mensaje, es un eco. Siempre ha estado aquí. No regresamos los mismos». El aurora borealis nunca volvió a zarpar. Los pocos que logramos escapar, lo hicimos cargando con algo más que el frío en los huesos. El sonido sigue en mí, suave pero constante, como un murmullo que nunca se detiene. A veces creo entenderlo, pero la idea me aterra. La doctora Rivas desapareció una noche. En su camarote encontramos un mensaje escrito en la pared con su propia sangre congelada. «Escucha, el hielo recuerda.